soplar sobre la herida. Hacemos soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterheld, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia realmente era una comunidad muy cerrada y muy atada a una cantidad de ritos muy incomprensibles para el 99% de la gente, ¿no? Auspician este programa. En Morón, Presupuesto Participativo 2014. Del 1 al 30 de abril venía a participar de las asambleas barriales. Informate en las unidades de gestión comunitaria o en www.moron.gov.ar. Tu barrio, tu propuesta, te esperamos. Municipio de Morón. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿cómo les va? Estamos nuevamente con ustedes compartiendo este rato que llamamos soplar sobre la herida. Estoy como siempre con Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Bien, muy bien. Así me gusta. Hemos tenido en estos días una jornada muy especial en la vida de la Iglesia, que no sé si los periodistas o quién la bautizó como el Día de los Cuatro Papas, porque se declararon santos a San Juan XXIII y San Juan Pablo II. No es fácil acostumbrarse a los nombres. Y estaban en la plaza el Papa, por supuesto, y el Papa que ya ha renunciado, que es Benedicto. Entonces, realmente estamos viviendo en la Iglesia momentos muy nuevos, muy nuevos y muy especiales. Yo creo que es bueno recordar que es canonizar, porque uno habla de que canonizó la explicación es muy simple. Canonizar es poner en el canon, o sea, poner en la lista de los que son santos, de los que tienen virtudes ejemplares como para imitar y que son a su vez intermediarios a los que les podemos rezar, por decir así. La canonización es el momento en el que se los declara santos, o sea, se los pone en el canon a los nuevos, en este caso a los dos papas, a Juan XXIII y a Juan Pablo. Es un acontecimiento muy especial y muy lindo. Creo que tiene además connotaciones importantes para la vida de la Iglesia porque fueron dos papas muy distintos, ¿no? Muy distintos y pesaron mucho, muchísimo. Y lo cierto es que nosotros vivimos a Juan XXIII. Sí, para la gente más joven, Juan XXIII, para la gente más joven, Juan XXIII es un muy lejano, es muy lejano. Sí, yo me acuerdo perfectamente de Juan XXIII y me acuerdo perfectamente de lo que fue el convocar al Concilio Vaticano II en un momento muy sorpresivo. En realidad se lo eligió un hombre grande, con idea de que iba a ser un papa de transición, y de golpe este hombre decide convocar a un concilio, que es un concilio a todos los obispos del mundo, a reunirse para ver por dónde sigue la vida de la Iglesia. Cuando le preguntaron por qué, contestó con una frase que pasó a la historia: y creo que hace falta abrir las ventanas y que entre aire nuevo. Evidentemente entró un ventarrón que no te cuento, entró mucho aire nuevo y vino un tiempo de muchas convulsiones dentro de la Iglesia. En realidad él empieza el Concilio Vaticano II, pero después se muere, y el que lo lleva adelante en su mayor parte es Pablo VI. Duró desde el año 61, calculo, hasta el 65,
fueron varios años de reuniones. Los obispos estaban reunidos durante un tiempo, después iban de vuelta a sus diócesis y volvían a encontrarse, ¿no? Y había muchos trabajos de muchas comisiones que fueron revisando toda la realidad de la Iglesia en su momento. Sí, nosotros estuvimos hablando en algún momento, en uno de los programas, de todo lo que había sucedido durante los años 50 y ya terminados, 60, y bueno, habían pasado muchas cosas. También por la Iglesia habían pasado muchas cosas. En la Iglesia, por la Iglesia, los laicos estábamos también, como que yo me recuerdo haber vivido ese tiempo con mucha esperanza. Era una cosa nueva. Es que el Concilio Vaticano II, fundamentalmente con su reforma de la liturgia, en donde se empieza a celebrar la misa no en latín, claro, sino en la lengua de cada país, y se le da otro lugar a la palabra de Dios. Cuando yo era chico no leía la Biblia, nosotros era una cosa que no... Estaba prohibida eso. Claro, había que saber mucho para leer la Biblia teóricamente, claro, lo cual indicaba toda una cuestión de poder en última instancia, de quiénes son los que pueden. La interpretación. Y entonces todo eso como reacción a la cuestión protestante, que ya era tan vieja que no tenía sentido. Lo cierto es que gracias a lo que hizo Juan XXIII, la Iglesia dio un giro de 180 grados, porque empezamos a tener celebraciones completamente diferentes, empezó ya a cambiar el lugar de la mujer en la Iglesia, empezó a cambiar el hecho de que en todas las misas se predicaba, que la palabra de Dios empezó a ser el centro de la reflexión de todos. No, fue un cambio enorme. Si no fuera por el Concilio Vaticano II, antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia realmente era una comunidad muy, muy cerrada y muy atada a una cantidad de ritos muy incomprensibles para el 99% de la gente, ¿no? Sí, la imagen, cuando hablabas del cambio de posición del sacerdote, y sí, tengo la imagen de un sacerdote de espaldas a mí y a todos, un poco de espaldas, no siempre me parece, pero de todos modos, como de espaldas a la realidad, exacto. Sí, todo tenía su explicación teológica, ¿no? El sacerdote era el que estaba de frente al altar, realizando los ritos, presidiendo en nombre de, y como el primero de en una marcha, digamos. Yo me acuerdo que era monaguillo y en realidad yo quería ser monaguillo para ver qué era lo que pasaba ahí adentro, porque yo quería espiar a ver qué era lo que hacía el cura, porque la verdad es que todo eso estaba rodeado de una cosa medio misteriosa y muy extraña. La simplificación de la liturgia, el poner todo de cara al pueblo de Dios y que todos fuéramos celebrantes presididos por un sacerdote, implica un cambio cultural enorme, y eso se lo debemos a Juan XXIII y a la convocatoria del Concilio Vaticano II.
Soplar sobre la herida. Esto que voy a leer apareció en el Facebook. Ujú. Es de Religión Digital. Religión Digital es un portal muy importante con información de la Iglesia. De la Iglesia. Y fue escrito por José Manuel Vidal. Es una opinión, a eso me refiero. Ujú. Dos íconos del siglo XX unidos en la gloria. Dos papas que marcaron la historia del mundo y de la Iglesia. Dos pontífices distintos y sin embargo semejantes. Juan XXIII, el papa anciano y dócil, y Juan Pablo II, el atleta de Dios. Los dos sedujeron al mundo por lo que dijeron y sobre todo por lo que hicieron. El primero ayornó la Iglesia y el segundo le echó el freno. Por eso representan sus dos almas. Las dos almas del catolicismo que Francisco ha querido cazar ayer, elevando a sus representantes a la gloria de la mano. La Iglesia Católica es maestra en la estrategia del complexio opsitorum, en pasar de la tesis a la antítesis, haciendo síntesis, en conciliar el blanco y el negro en el gris. Es la continuidad discontinua, porque la institución maestra de sabiduría decantada en más de 2000 años de historia nunca procede a saltos, pero sí hay, en su historia más reciente, cambios de ciclo o de rumbo que la institución sabe combinar a la perfección. Juan XXIII inició con el Concilio Vaticano II el ciclo reformista que culminó Pablo VI con la coda de Juan Pablo I, el Papa Meteorito por sus 33 días en el solio pontificio. La Iglesia sin el concilio seguiría mirando a Trento, y el catolicismo sin él se parecería más al Islam rigorista e inflexible que a la religión moderna que soy. El concilio nos hizo pasar del velo, del latín, de la misa de espaldas al pueblo, de la prohibición de leer la Biblia, de la Iglesia piramidal y del nacional catolicismo, a la misa en castellano, a la Iglesia pueblo de Dios, al clero servidor y a una religión personalizada y basada en la Biblia y en el seguimiento de Cristo. En el posconcilio se cometieron ciertos excesos, especialmente litúrgicos, y la institución, atemorizada, decidió cambiar de ciclo. Y Juan Pablo II echó el freno y la marcha atrás, en una clara involución doctrinal, a pesar de su apertura al mundo moderno, su defensa de la paz y de los derechos humanos. Como suele decir el prestigioso teólogo alemán Hans Kuhn, el Papa Wojtyła predicaba para los demás los derechos humanos que no cumplía en su propia Iglesia. La revolución tranquila. Sea lo que fuere, la institución entró en un largo ciclo conservador que duró 32 años y que concluyó con Benedicto XVI y con su revolucionaria y profética renuncia. Y el péndulo eclesial, que se había escorado excesivamente a la derecha, volvió al centro con la nueva primavera de Francisco y su revolución tranquila. Convencido de que para dejar de ser autorreferencial y mirarse al ombligo, la Iglesia tiene que pacificarse internamente, Francisco planificó la canonización de los dos papas como signo de que todos somos Iglesia, una Iglesia mosaico, integrada por todos los colores, tanto los de los conservadores como de los progresistas, viviendo en paz y tolerancia, asumiendo el pluralismo, sin peleas internas estériles que tanto desgastan a las huestes eclesiales. Ha llegado, según Francisco, el momento de la síntesis, de sumar sin restar, de unir fuerzas. Pasa a salir al mundo, para que la Iglesia deje de ser aduana y se convierta realmente en casa de todos y sobre todo en hospital de campaña de los heridos por la vida,
de los pobres y marginados, de los tirados en las cunetas de la historia. Una iglesia con sus dos almas que laten juntas y al unísono a favor de los pobres. Conseguirlo será su misión primordial, y Francisco sabe que, por ley de vida, no tiene demasiado tiempo, y también sabe que el mayor desafío eclesial es el de la unidad. Desde el principio hubo banderías. En la naciente iglesia unos eran de Pablo y otros de Apolo. Con el paso del tiempo, las facciones creyentes llegaron a dividirse tanto que terminaron separándose en diversas confesiones cristianas. Desde entonces los seguidores de Jesús viven con el pecado de la desunión a cuestas. A pesar de la angustiosa petición de Jesús al Padre, que todos sean uno. Sabedor de todo eso, Francisco está poniendo rumbo al ecumenismo entre las diversas confesiones cristianas, pero antes quiere presentar una iglesia unida en lo esencial, que no uniforme. De ahí las resistencias feroces que se está encontrando. Pero el Papa se sabe revestido de esa misión y a ella entregará su vida. José Manuel Vidal. Creo que es un artículo con muchos elementos como para ir desmenuzando y analizando, y lo vamos a hacer ahora mismo en un ratito. Long awaited darkness falls, casting shadows on the walls. In the twilight hour I am alone, sitting near the fireplace, dying embers warm my face in this peaceful solitude. All the outside world subdued, everything comes back to me again in the gloom. Passing through my room, half awake and half in dreams, seeing long forgotten scenes. So the present runs into the past, now and then become entwined, playing games within my mind, like the embers as they die. Love was one prolonged goodbye, and it all comes back to me again in the gloom, like an angel passing through my room. I close my eyes and my twilight images go by. Passing through my room.
this peaceful solitude. All the outside world subdued. Everything comes back to me again in the gloom, like an angel passing through my room. I close my eyes and my twilight images go by. Soon, like an angel passing through my room. Soplar sobre la herida. Presupuesto Participativo 2014. Del 1 al 30 de abril venía a participar de las asambleas barriales. Informate en las unidades de gestión comunitaria o en www.moron.gov.ar. Tu barrio, tu propuesta. Te esperamos. Municipio de Morón. Las madres en general, cuando los hijos tienen algunas divergencias, tratan de invitarlos a comer juntos y a charlar y bueno, discutamos un poco, pero siempre estamos buscando que los hijos se vuelvan a entender, que tengan un espacio donde entenderse y donde charlar. Soplar sobre la herida. El artículo que leías hace un ratito tiene, te decía, algunos matices. Yo creo que es un poco injusto describir a Juan Pablo II solamente como un tipo que metió el freno en la iglesia. Ha hecho muchas cosas además de eso. Además de eso. En lo que pusimos en Facebook generó algunos comentarios. Alguno estaba medio escandalizado porque yo, como vocero del episcopado, publicara una cosa así que hablaba de Hans Küng y qué sé yo. A mí me pareció una cosa interesante también por el debate que genera y porque es un artículo periodístico. Uno no puede pedirle a un artículo periodístico de un par de carillas todos los detalles de todos los matices. Es necesariamente una simplificación de las cosas. En lo que yo no estoy de acuerdo es en ese describir al Papa Juan Pablo II nada más que como un tipo que metió el freno. Después tuvimos otro comentario de una amiga de María Nieves Tapia, que vos lo tenés allí. Sí, y que ha tenido unas experiencias hermosas con... Bueno, María Nieves fue una de las organizadoras de la visita de Juan Pablo II a Argentina, cuando vino a celebrar la primera Jornada Mundial de la Juventud. Ella era una de los jóvenes que lo recibió y organizaron toda esa manifestación impresionante en la Avenida 9 de Julio. Y bueno, lógicamente para ella la figura de Juan Pablo II es muy, muy importante y es una persona además muy inteligente y muy comprometida con la Iglesia. Y con respecto al artículo que leí, María Nieves pone: creo que los primeros años de Juan Pablo fueron profundamente innovadores y realizadores del concilio. Ni Juan XXIII ni Pablo VI dieron pasos tan audaces en cuanto al diálogo interreligioso, la participación de los laicos y laicas en la vida de la Iglesia, la intervención en situaciones de conflicto, como la nuestra con Chile, sin ir más lejos, y su defensa de los derechos humanos. Que habiendo peleado toda su vida contra el comunismo no simpatizara con alguno de los teólogos de la liberación, es sólo una parte de la pintura. También puso al cardenal Pironio, uno de los obispos más cercanos a la teología de la liberación en Argentina, como responsable del Pontificio Consejo de los Laicos.
y le dio todo el empuje de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Es cierto lo que dice María Nieves, que es una amiga por otra parte, le hemos hecho alguna nota también acá en el programa. Una mujer muy preparada y una luchadora de la educación. Una luchadora de la educación. Me parece importante también volver a algo que se dice en el artículo, que es cómo la Iglesia va haciendo síntesis a lo largo de la historia. Esto es muy importante porque refleja una manera de actuar que sería bueno que aprendieran otros. Evidentemente se trata de dos personalidades diferentes. Evidentemente hay visiones de la Iglesia distintas. La Iglesia, cuando ocurre eso, lo que hace es una síntesis rescatando todo lo positivo de los dos. No es una síntesis o un enfrentamiento en donde finalmente uno gana y se hace una lista de las cosas buenas que hizo y del otro las cosas malas. No. Es la actitud de estar permanentemente mirando la historia, purificando la historia, buscando todo lo positivo de cada uno y rescatando también como positivo el que sean diferentes. Porque, a ver, si todos fuéramos santos, todos seguiríamos pensando distinto. La santidad no es un certificado de que somos todos iguales. Si vos y yo fuéramos santos, los dos seguiríamos opinando de manera diferente sobre una cantidad de cuestiones. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que hace la unidad en la Iglesia no es una idea. Lo que hace la unidad en la Iglesia no es un pensamiento único. Lo que hace la unidad en la Iglesia es la caridad, el amor. Y el amor hace la unidad respetando pensamientos muy diversos. Por eso es muy importante esta manera, visualizar bien. A mí lo que me pareció más interesante de este artículo es cómo presenta la manera que tiene la Iglesia de ir haciendo la síntesis que le permite crecer y que desde hace 2000 años la ha convertido en la institución que se ha convertido. Porque esto es muy urgente que lo aprendamos también para aplicar fuera de la Iglesia. Muy urgente también en nuestro país empezar a rescatar todo lo positivo de todo el mundo. Claro. Y no que cada vez que hablamos de alguien hablamos descalificando todo. Uh-huh. Esto es una manera de ver la historia y de ver nuestro tiempo. Por eso esta gente es tan importante y por eso también los otros dos papas, y especialmente para mí Francisco, son líderes de la dimensión que tienen. Porque en última instancia son los que están sabiendo leer qué es lo que pasa y qué es lo que la gente necesita. Muy pocas veces nombramos a la Iglesia así, nos ponemos a pensar qué quiere decir la Iglesia Madre. Uh-huh. Y yo creo que si uno baja a su realidad cotidiana, las madres en general, cuando los hijos tienen algunas divergencias, tratan de invitarlos a comer juntos y a charlar y bueno, discutamos un poco, pero siempre estamos buscando que los hijos se vuelvan a entender, que tengan un espacio donde entenderse y donde charlar. Es y construir las cosas, claro, la unidad, conciliar. La unidad en función del amor y sí. No de ponernos de acuerdo. Ahora que dije madre me acordé de que Juan XXIII hizo varias encíclicas. Pero hay dos que marcaron mucho a la Iglesia también, que fue Pacem in Terris, que fue justamente con el tema de la guerra de los misiles. En medio de la crisis de los misiles. Y la guerra no llegó a ser, pero bueno. Y la otra es Mater et Magistra, que ya entra en la parte social, ¿no? Sí, y que presenta a la Iglesia como madre, como maestra. Sí. Y buscando también meterse en la Iglesia como maestra de humanidad, no solamente como maestra en el sentido de que enseña cosas de las que enseñamos los curas, claro, sino que tiene cosas para enseñarle a la humanidad. Está en el mundo. Que está en este mundo. Y eso también marcó mucho después el Concilio Vaticano II y las razones por las cuales el Concilio Vaticano II tenía que trabajar.
los padres conciliares se reunían porque la Iglesia es madre y maestra, o pretende y quiere ser madre y maestra de todos los hombres. Soplar sobre la herida.
Una de las fiestas más importantes del cristianismo es Pentecostés, ese momento en el que los discípulos estaban reunidos con María y el Espíritu Santo los invade de una manera muy fuerte, y allí se considera el nacimiento de la Iglesia. Uno de los signos que acompañan ese momento, además del viento, del fuego, etcétera, es que ellos salen hablando y todos los entienden en su propia lengua. En una ciudad que estaba llena de peregrinos y de gente de todos lados, una de las características que se pone es que todos los entendían en su propia lengua. Podemos tomar esto literalmente, como una especie de milagro, o podemos decir que cuando uno habla con amor, siempre nos entendemos. Siempre se encuentra un lenguaje. Siempre se encuentra un lenguaje. Quienes hemos tenido la suerte de poder viajar un poquito por el mundo y tratar de entendernos con alguien que no tiene nuestra misma lengua, inmediatamente nos damos cuenta si el fulano o la fulana en cuestión tiene ganas de ayudarte o no. En cuanto hay ganas, uno siempre se entiende en la lengua que sea. Este signo es también la contracara de la Torre de Babel. El relato mítico de la Torre de Babel, en donde el hombre estaba construyendo una torre para llegar al cielo y al final no la puede construir porque se le mezclaron las lenguas, y al mezclarse las lenguas no pudieron seguir trabajando juntos. Yo creo que estas imágenes de los papas Juan Pablo y Juan XXIII, que simbolizan cada uno de ellos un pedazo de la Iglesia o una manera de vivir la Iglesia, son una invitación a vivir y actualizar ese espíritu de Pentecostés, ese tener un mismo espíritu, un mismo amor que nos permita encontrar un lenguaje para entendernos entre nosotros, para entender a los demás. Pero eso no se hace con discursos únicos, eso se hace con amor, con capacidad de comprensión, con ganas de realmente entendernos y trabajar y estar juntos. Sí, la Torre de Babel parece un monumento a la ambición también, y al cortarse solo. Y Pentecostés es lo contrario, algo nos une. Es la unidad, no el centrifugar, sino el movernos hacia adentro. Y pensé también en que el Papa, uno de los papas, Juan Pablo II, fue nombrado patrono de la juventud, y Juan XXIII es el patrono de la obediencia al Espíritu Santo, que parece una palomita. Y ahí la tenemos a la palomita, sin conocerla del todo y sin saber bien, sin apreciar bien, en todo caso, sin valorar bien toda la fuerza que tiene el Espíritu Santo en la Iglesia y en cada uno. Sí, porque cuando decimos Iglesia, una vez más hay que repetir que no se trata del Papa, los obispos y los grandes personajes, sino toda la comunidad. Francisco dice que el obispo tiene que caminar a veces adelante, porque tiene que ser el que conduce y pone la cara, y a veces atrás, no solamente porque tiene que saber escuchar, sino porque el rebaño tiene olfato para encontrar el camino. Entonces, el que conduce tiene que ser capaz de escuchar para escuchar a la gente, porque en la gente también está el Espíritu. Y entre todos vamos encontrando los caminos. ¿Los caminos para dónde? Los caminos para ser fieles al Evangelio que Jesús nos dejó, y los caminos para servir realmente, que la Iglesia sea un ámbito que le sirva a este mundo, que le sirva desde el punto de vista de la caridad, desde el punto de vista del pensamiento, desde todo punto de vista. La Iglesia tiene sentido en tanto y en cuanto está al servicio de los hombres, y se acercarán a la Iglesia quienes quieran acercarse por el servicio que reciben, digamos. Eso de que la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. En la medida que hagamos bien las cosas y nos presentemos como una única comunidad en donde lo que nos une es el amor,
seremos una institución atractiva y para los jóvenes tendrá sentido acercarse y podremos seguir creciendo y podremos seguir hablando de Jesús y de todo lo que queremos transmitir de una manera convincente, con autoridad, con eficacia, ¿no? Sí, justamente sería amarnos en las diferencias. Eso es fundamental. A pesar de las diferencias. Eso es fundamental porque además no hay otra manera de amarse más que en las diferencias. La verdad que tanto en las comunidades grandes como pequeñas, como en una familia, como en una oficina o en un taller, uno puede establecer vínculos realmente lindos con los demás y esos vínculos siempre van a ser con gente distinta de uno. Sí. Y si vamos a esperar a juntarnos nada más que con los que piensan como yo, los iguales. Ahí eso es una secta. Una secta es el grupo de los que piensan todos iguales. Eso es el puritanismo que tanto mal ha hecho, sobre todo algunas iglesias protestantes. El que somos muy poquitos, y porque somos muy poquitos porque nadie nos entiende, porque tenemos tanto la razón que nadie puede entendernos, y entonces somos perfectos y lo que pretendemos es transmitir la perfección y un no sé qué ideal, porque la verdad que nunca es verdad eso, porque somos siempre frágiles, siempre pecadores y siempre vamos a pensar diferentes y vamos a construir a partir de esa diferencia. Por eso me parece que este acontecimiento de los 4 papas, como se lo ha llamado, está cargado de enseñanzas y de símbolos muy, muy lindos y muy importantes para atender y para aprender.
Soplar sobre la herida. Un gesto guardado en el corazón que vuelve transformado en consuelo. Bueno, estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Como siempre, es muy lindo reencontrarnos. Como siempre, también los invitamos a seguirnos en www.soplarsobrelarherida.com. Y bueno, si tienen Facebook y quieren ser amigos, háganse amigos de Soplar sobre la herida. Yo les agradezco muchísimo que nos acompañen y los invito para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Muchas gracias. Hacemos Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterheld, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi. Soplar sobre la herida.